Josué, el capítulo número 1. Y como le decía, vamos a ver los 18 versículos, pero lo vamos a leer en el transcurso de la exposición. Así que vamos a hacer otra oración y luego vamos a venir a estos versículos para ver lo que Dios nos dice aquí para continuar avanzando en su obra. Padre nuestro, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Gracias porque hemos cantado que tus promesas son fieles. Vivimos por fe en tu palabra. Porque como nos dice también tu palabra, ninguna de ellas va a faltar. Todas tú las cumplirás, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Señor, ahora abrimos nuestros corazones a tu palabra. Nos exponemos a ella para ser influenciados y transformados por el poder de tu palabra. Queremos que tu palabra abra nuestros ojos, amplíe nuestra visión de tu obra, de tu acción en medio nuestro, de tu fidelidad para con tu pueblo. Nos anime a continuar con entusiasmo, con amor, con valor, en las tareas que tú nos has llamado a realizar. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros, cuando abrimos el libro de Josué, en su primer capítulo, llegamos a una nueva etapa en el progreso de la nación de Israel. Y nosotros nos damos cuenta que es así porque el libro comienza diciendo, versículo número 1 del capítulo número 1, aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés tuvo una tarea realmente grande en la nación de Israel. El llamado de Dios para con Moisés fue algo maravilloso. Debía formar la nación, recibir la ley de Dios, darle la constitución a la nación de Israel, guiar a la nación por el desierto, guiar a la nación hasta la frontera con Canaán y luego de aquellos días difíciles pasar aquellos 40 años en el desierto con la nación. Fue un tiempo extraordinario, un tiempo maravilloso, un tiempo en el que Dios manifestó su poder, su cuidado, su misericordia, también su ira, pero un tiempo en el que el pueblo vio que Dios hizo grandes cosas a través de Moisés. Si usted y yo hubiésemos estado ahí, quizás, si estoy yo, quizás si usted está no, pero si estoy yo, y yo pienso, ¿qué vamos a hacer nosotros el día que se muera Moisés? El día que Moisés se muera, se acaba el mundo. Porque mire, enviar las 10 plagas por medio de la palabra de este hombre, ir por el camino, por el desierto, y los milagros que Dios hizo a través, por la mediación de este hombre. Nosotros recibir el maná por la predicación y la palabra que Dios daba a este hombre. Recibir agua de la roca por medio de la mediación de este hombre. No, sin Moisés no podemos vivir. Pero aquí dice la Sagrada Escritura, aconteció después de la muerte de Moisés. Moisés sí se murió. Ahora, esa nueva etapa, esa nueva puerta que se abría para dar el segundo paso, ya no en la constitución de la nación, sino en la conquista. Al recibir la promesa de la tierra prometida, Dios comienza a mostrar y a mostrarnos a nosotros en este capítulo que nuestro Dios no se detiene, que nuestro Dios no se para, ni con la muerte de sus siervos, ni por nada más, que Dios tiene un plan y Dios sigue avanzando en su plan y Dios quiere que nosotros comprendamos estos elementos, cuáles son las claves, los principios para nosotros seguir avanzando en el programa de Dios. Lo primero que yo quisiera señalar en esta mañana con ustedes es que para nosotros avanzar y seguir hacia adelante en lo que Dios nos ha llamado a realizar, debemos estar conscientes que Dios nos ha llamado a participar de su obra. Y la obra de Dios es más que sus siervos.
Si nosotros leemos los versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo número 1 de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El principio es claro. Dios le está diciendo a Josué y nos lo está diciendo también a nosotros: yo soy el recurso número 1 de mi pueblo. Mis siervos pueden morir. De hecho, cuando nosotros llegamos al capítulo número 1 del libro de los Jueces, Jueces capítulo número 1, nosotros leemos lo siguiente. Dice el versículo número 1 del capítulo 1 de Jueces: aconteció después de la muerte de Josué. El pueblo tenía ahora otra nueva etapa para vivir después de la muerte de Josué. Pero ahora era después de la muerte de Moisés, un tiempo nuevo, para ir a un área nueva, para ir a una conquista nueva. Y Dios le dice a Josué: la presencia mía, esa es la clave. La clave no era tanto Moisés, sino mi presencia. Como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Porque tú no vas a hacer la obra de Moisés, tú vas a hacer mi obra. Lo que yo llamé a Moisés a realizar y lo que yo te estoy llamando a ti a realizar ahora. Por tanto, esto tiene que ver con mi obra. Si nosotros vamos a avanzar en la obra de Dios, si vamos a seguir conquistando terreno para Dios, si vamos a seguir ampliando nuestros ministerios, si vamos a seguir ampliando la conquista de la iglesia, si vamos a seguir ampliando lo que estamos realizando para Dios, tenemos que tener presente de que esta es la obra de Dios y que nosotros contamos con la presencia de Dios. ¿Se acabó el dinero? ¿Se fueron los ministros? ¿Se fueron los líderes? ¿Se acabó el mundo? ¿Fue el fin del mundo? No, dice Dios, es mi presencia el recurso mayor. Por tanto, levántate. Y no era que Josué estaba sentado. Era Dios diciéndole a Josué: haz conciencia de que estamos en un nuevo tiempo y que vamos a avanzar. Por tanto, ten pendiente que esta es mi obra. Y porque es mi obra, siempre va a tener áreas de conquista. Ahora, en segundo lugar, del versículo número 6 al versículo número 9, nosotros encontramos otra clave que Dios le da a Josué y nos la da también a nosotros para continuar en el avance de la obra de Dios. Nosotros tenemos que dirigir nuestra vida por una conexión estrecha con la palabra de Dios. Lo primero es saber que estamos involucrados en la obra de Dios. Y lo segundo es tener una conexión estrecha para todo lo que vamos a realizar con la palabra de Dios. Dice el versículo número 6 hasta el versículo 9, voy a leer. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros conocemos esa escritura. De hecho, es probable que tengamos en la memoria el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo conocemos también por las exhortaciones de Dios aquí de esfuérzate y sé muy valiente. Claro, por lo general, cuando uno lee esfuérzate y sé valiente, uno piensa en los enemigos del otro lado del Jordán. Uno piensa que la exhortación de Dios a Josué es por el hecho de que del otro lado hay enemigos, hay gigantes, hay muros altos, hay muchos reyes que van a pelear, que no se van a rendir fácilmente, no todos van a ser como los de Gabaón, todos van a estar dispuestos a pelear, por tanto hay que ser valiente. Quizá algunos lo interpretarían como, sé valiente, ponte a practicar jiu-jitsu, karate, taekwondo, porque se va a pelear fuerte de aquel lado. Muchas veces pensamos así, pero lo que Dios le está diciendo, si usted nota con cuidado, en el versículo número 7 y versículo número 6, es que Josué necesitaba valentía para ser fiel a la palabra de Dios. Mire versículo número 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es valentía para cumplir la palabra de Dios. Para sacar una pistola y tirar tiro a lo loco no hay que ser valiente. Para eso no hay que ser valiente. Hay que ser valiente para ser puro, para ser íntegro, para ser obediente a las Sagradas Escrituras, para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros hijos, para cuidarlos. Para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente para someternos a las Sagradas Escrituras. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no es solamente por los enemigos. No es solamente por lo que está allá del otro lado, es para que tú sepas conducir tu vida en conformidad a mi palabra. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. Él no le está diciendo mantente dando patadas y practicando. Nunca se apartará de tu boca mi palabra. Esa es la manera de ser valiente. La valentía viene de la obediencia a la palabra de Dios. Nadie puede ser valiente sin la palabra de Dios. Y Dios le está diciendo a Josué, tú tienes que someterte a mi palabra para todo lo que tú vas a realizar. Ahora, habrían dos fuentes de presión, dos fuentes que iban a ejercer presión sobre Josué. Ellos van a entrar en Canaán, como va a suceder en el libro de los Jueces. La nación de Israel va a entrar en un proceso de canaanización. Se va a hacer como Canaán en el libro de los Jueces. Porque dice el texto, para ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que el texto está diciendo en el libro de los Jueces es que nadie seguía la ley de Dios. Cada quien hacía lo que su corazón le dictaba, un individualismo generalizado. Nadie se preguntaba, ¿qué dice la ley de Dios? Y como nadie se preguntaba qué dice la palabra de Dios, el pueblo terminó sometido por sus enemigos. El pueblo perdió la valentía. El pueblo perdió el arrojo, la iniciativa. De hecho, Sansón, que es el último de los jueces, es un juez solitario, peleando él solo todo el tiempo. Los filisteos contra ti, Sansón. Nunca el pueblo peleó en el tiempo de Sansón, sino solamente Sansón, porque el pueblo había perdido el valor. ¿Y por qué había perdido el valor? Porque habían abandonado la palabra de Dios. Y Dios le está diciendo aquí a Josué, si vamos a continuar en la conquista, mi palabra tiene que ser lo primero en tu corazón. Cada vez que vayas a emprender algo, mi palabra tiene que ocupar tu corazón. Entonces lo primero es saber si vamos a seguir avanzando en la obra de Dios,
es saber que estamos involucrados en la obra de Dios, que es Dios quien ha prometido, que es Dios quien ha dicho que va a conquistar. Y segundo, tenemos que someternos a la palabra de Dios. En tercer lugar, versículo número 10 al 11, y vamos a leer estos versículos. Si vamos a avanzar en la obra de Dios, debemos planificar en base a las promesas de Dios. Mire cómo dice el versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Note esto. Josué le dice, una vez que ha recibido la palabra de Dios, que Dios ha hablado con él, dice, bueno, señores, hay que planificar, hay que prepararse. Y lo que él dice aquí tiene un significado maravilloso. Primero él le dice a los oficiales: prepárense, pasen por el pueblo, vamos a organizar el pueblo, vamos a pasar el Jordán y preparen comida. Y usted dice, ven acá, pero esto no es falta de fe. Esto no es falta de fe por parte de Josué. Déjeme decirle una cosa, esto no es falta de fe, eso era fe. Porque lo que él está diciendo es, dentro de 3 días nosotros vamos a estar de aquel lado, pero ellos están de este lado todavía. Dentro de 3 días vamos a cruzar ese Jordán. Y más adelante nos dice el texto que el Jordán estaba botado, lleno de agua, que no se pasaba con facilidad. De hecho, Dios tuvo que hacer un milagro, abrir el Jordán para que el pueblo pudiese pasar. Así que lo que Josué está haciendo, planificando en base a la promesa de Dios, no es incredulidad, es fe. Porque él está diciendo, señores, vamos a prepararnos porque Dios dijo que vamos a cruzar y es que vamos a cruzar. Eso no es que no, que el río tiene mucha agua, que vamos a ver qué pasa, vamos a esperar que le deje llover, vamos a esperar que las nubes se calmen. No, prepárense que vamos a cruzar en 3 días. Eso es fe. Ahora, fe es también lo que él está diciendo cuando él dice preparen de comer. ¿Por qué este asunto de preparar comida? Bueno, usted sabe que la nación de Israel por 40 años estaba recibiendo maná. Mire, imagínense, eso era una bendición el maná, aunque la nación de Israel, qué sé yo, lo quería con mantequilla y lo quería con pollo horneado y todo eso, pero lo del maná era una bendición. Imagínese uno por el camino, usted se imagina, uno tuvo que pararse, comprar algo. Lo rico que hubiese sido encontrar ahí un maná en el vehículo y ya no había que comérselo y punto. Pero Dios le había dicho a ellos, cuando ustedes entren, pisen en la tierra prometida, se termina el maná. Así que cuando Josué le dice al pueblo, preparen comida, porque cuando nosotros entremos en la tierra prometida, se para el maná. Entonces esto es fe. Josué está planificando en base a las promesas de Dios. Sabemos que Dios nos ha hablado. Y recuerden que Dios dijo que cuando crucemos y pisemos en la tierra prometida, cesa el maná. Por tanto, lleven comida. Eso no es incredulidad, eso es fe. Eso es saber que lo que Dios dice se cumple, que es verdad, que vamos a entrar en esa tierra, que vamos a comenzar a disfrutar de sus frutos, porque por eso era que no iba a haber maná, porque ustedes iban a comenzar a comer del fruto de la tierra, de las promesas que Dios le había hecho. No debemos tener miedo nosotros a la planificación que responde a la palabra de Dios. Hay mucha gente que planifican, sí, pero planifican sin Dios. Están planificando su vida, pero lejos de tener en cuenta la obediencia a la palabra de Dios. Lejos de estar involucrado en el servicio a Dios. Que el Señor te ayude. Porque nada más piensan en ellos y están centrados solamente en ellos y solamente en lo que tiene que ver con su reino chiquito. No están pensando en el reino de Dios y en el avance de la obra de Dios. Y aquí dice Josué, Dios nos ha dicho que seguimos participando y avanzando. Por tanto, vamos a planificar en base a ese avance en la obra de Dios. Prepárense que vamos a cruzar y preparen comida. Dios va a cumplir su palabra.
En cuarto lugar, además de saber que estamos involucrados en la obra de Dios, que debemos estar aferrados a la palabra de Dios y que debemos planificar en base a las promesas de Dios, nosotros también tenemos que saber que necesitamos de todo el pueblo de Dios para avanzar. Necesitamos estar unidos. Y mire cómo dice el versículo número 12 hasta el versículo 18, son el último párrafo que leemos de este capítulo, dice, capítulo número 1, versículo número 12, dice la palabra de Dios: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: estas 2 tribus y media habían recibido herencia ya en la tierra donde estaban. O sea que la tierra de ellos ya estaba conquistada. El punto era ahora cruzar el Jordán para ir a conquistar la tierra prometida. Y Josué sabiamente dice en el versículo 13: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. Una palabra importantísima en el libro de Josué, la palabra reposo. Y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. La unidad del pueblo de Dios. Aquí le está diciendo Josué a hombres que ya tienen su herencia, a hombres que podían decir: bueno, mis hermanos, aquí yo tengo gente que cuidar, porque si usted me dice que yo tengo que dejar esos 3 muchachos por allá para venir para acá a pelear por ustedes, bueno, varón, eso está feo. Pero aquí Josué le está diciendo al pueblo: ustedes deben desear para sus hermanos lo que ya ustedes tienen. Y ustedes saben que la conquista no fue en ustedes solos. La conquista de las tierras de este lado fue la conquista de la nación. Ellos participaron con ustedes, ellos estuvieron con ustedes y las tribus tenían que mantenerse unidas. Por tanto, los hombres de guerra de ustedes van a pasar el Jordán con nosotros. Y hasta que cada tribu no reciba su suerte, su repartición en cuanto a la herencia, ustedes estarán peleando mano a mano con ellos, para que le ayuden hasta que ellos tengan reposo como ustedes también tienen reposo. Es la acción conjunta, es la fuerza del pueblo de Dios. Tristemente, precisamente cuando uno llega al libro de los Jueces, si bien cada tribu tenía que conquistar la sección que le había sido entregada, nosotros nos encontramos con algo muy triste en el libro de los Jueces. Tribus de la misma nación de Israel peleando contra otras tribus de la misma nación de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando se pierde el enfoque de la obra de Dios, de la palabra de Dios, de planificar sobre la base de las promesas de Dios, cuando usted pierde ese enfoque, usted no sabe quién es el enemigo.
Y usted ataca hasta a sus hermanos, no importa. Y Dios aquí está diciéndole a la nación, ustedes son un pueblo. Por tanto, ustedes van a cruzar y van a ayudar a sus hermanos en unidad, en el avance, haciendo sus aportes, dando su energía, dando su fuerza para que la conquista sea una realidad para todos. Pero hay unidad aquí también en cuanto al apoyo al liderazgo. Claro, yo no quiero decir, como ellos dijeron en el versículo número 18. Aunque de vez en cuando me gustaría que en la iglesia fuera así, que el que no obedezca a tu palabra que muera. Pero no es así en la iglesia de Dios. ¿Por qué ellos fueron tan radicales en su compromiso con el liderazgo de Josué? Mire cómo ellos se lo dicen. Versículo número 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. Pero ni los hijos míos me dicen eso a mí. Haremos todo lo que tú digas. Iremos. Pues serían del cielo esos muchachos. Y aquí tener una asamblea. Hombres, diciendo, estamos dispuestos a obedecer lo que tú vas a decir. Porque ellos sabían lo que esto significaba. Y ellos son tan drásticos al decir en el versículo 18, el que no obedezca a tu palabra que muera, por una razón. Josué era la mediación de Dios con el pueblo en ese momento. Nosotros no podemos decir eso absolutamente 100%, ¿verdad? De los pastores ahora. La palabra de Dios es la guía de Dios en medio de la iglesia. La palabra de Dios es la guía del pueblo de Dios. Ahora, en este caso, 40 años atrás, yo me imagino al pueblo pensando, mira, 40 años atrás tuvimos un problema grande. ¿Sabe por qué? Porque no le hicimos caso a Moisés. Moisés nos dijo que entráramos en la tierra prometida y nuestros hombres de guerra dijeron que no iban a entrar. ¿Y qué pasó? La ira de Dios vino sobre nosotros y ni uno de esos hombres va a entrar en la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Y ellos están diciendo, si alguien se levanta en medio de nosotros y dice que no vamos a obedecer la palabra de Dios por medio de Josué, lo matamos temprano y nos evitamos un problema. Eso es lo que ellos están diciendo. No evitamos 40 años más de este lado. ¿Qué? Entonces ellos están diciendo, cualquiera que intente levantar la rebeldía, que muera. Pero el pueblo va a seguir avanzando. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, nosotros en la iglesia no podemos decir eso. Sin embargo, la idea es clara. La idea es, cuando estamos comprometidos con el avance de la obra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, en unidad, mis hermanos, ese ejército moviéndose bajo la dirección y la presencia de Dios, no hay manera que no pueda tener éxito. No hay manera de que podamos ser detenidos, no importa los muros que hayan de aquel lado, no importa los ejércitos que hayan del otro lado, Dios nos llama a avanzar. Mis hermanos, se acabó el capítulo 1, ya no hay más, lo que sigue es el capítulo 2. Así que yo también termino aquí donde termina el capítulo número 1. No sin antes leer en el capítulo número 21 los siguientes versículos. Capítulo 21, versículo 43. Ahí era el inicio del avance en el progreso de la conquista. Dios nos llama a nosotros también en esta mañana a seguir conquistando, a seguir avanzando, a revisar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, como iglesia, como individuos, para seguir hacia adelante. Y un día, ya sea al final de nuestros días, o ya sea que el Señor venga, vamos a mirar hacia atrás en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios cumplió toda su palabra para con nosotros. Que aunque quizás no entendimos
ciertas cosas y ciertos momentos, pero vamos a descubrir que Dios cumplió siempre su palabra. Capítulo número 21, versículo 43, dice la palabra de Dios después que la conquista estuvo completada. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y te ha llamado y nos ha llamado a participar en su obra. Pero no nos ha llamado a participar en su obra para que tú te imagines lo que debe de hacer. Él nos ha llamado a participar de su obra para que tú sigas su palabra. Para que tú planifiques en base a su palabra. Y no para que tú seas el llanero, solitario, el hombre o la mujer que lo hace todo y sale bien. No, es para trabajar en unidad con el pueblo de Dios. Una visión, una sola guía, un solo cuerpo. Y siguiendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras en la unidad del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a ser un cuerpo que se moviliza para conquistar aquellos terrenos que Dios abre las puertas para que nosotros entremos y su gloria sea establecida.